Heidelberg. Un hermano, el hermano David, nos decía, cuando yo vine y dijeron que íbamos a estar estudiando el catecismo, el hermano David decía, ¿qué es eso? ¿Verdad? Se está volcando el catolicismo romano. Entonces me dijo, y nos comentaba el hermano pastor y a mí, qué bueno que se explicó qué es el catecismo, ¿verdad? Entonces siempre, por razones de aquellos que van a escuchar el audio después o la transmisión después, o en ese momento en las redes sociales, y tienden a pensar de igual manera, porque es normal, cualquiera, y yo creo que incluso, cualquiera va a pensar así. Catecismo es simplemente una forma de enseñanza, ¿verdad? Preguntas, respuestas, y era antigua, más antigua que el catolicismo romano. Fueron los reformadores los que empezaron a usar este método, ¿verdad? Y hay un catecismo incluso para niños, ¿verdad? Que es bellísimo, aunque los niños pasan sin darse cuenta catequizándose, porque pasan preguntando, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y qué? ¿y por qué? ¿Verdad? Bellísimo. Bueno, eso es el catecismo. Estamos viendo no un catolicismo romano, sino el catecismo de Heidelberg. Y está dividido en domingos, y hemos estado ya viendo cada domingo en particular, y son más o menos 52 domingos, 52 semanas para verlo en un año. Sin embargo, hoy, que es el domingo 16, vamos a hacer una excepción, porque este domingo lo vamos a ver en 2 domingos. ¿Por qué, hermano? Porque, como le comentaba al pastor, la pregunta 44 es importante y no es tan fácil de persuadir a los oyentes hoy en día, porque hay diferentes posturas, aún en el círculo reformado, y hablo del círculo reformado, ¿verdad? O sea, de aquellos que son celosos realmente de la doctrina reformada, aquellos que abrazan la confesión de fe de verdad, aquellos que son celosos incluso en la adoración, ¿verdad? Aún de entre estos hermanos hay diferentes posturas en cuanto a la pregunta 44. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Entonces eso vamos a ver de hoy en 8. ¿Por qué descendió a los infiernos? ¿Cuáles posturas hay? ¿Y cuáles creemos que es la más bíblica? ¿Ok? Entonces nos va a tomar tiempo. Tal vez no haya participación de hoy en 8, porque necesito que escuchen. Sí, comentarios al final. Hoy sí, participemos bastante, por favor. Ok, entonces hoy vamos a ver la pregunta 40, 41 y 42. Comencemos. ¿Por qué? ¿No le llama la atención a usted? Siempre es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, no deje de preguntarse ¿por qué? Jóvenes, pregúntense ¿por qué es bueno que usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y hoy incluso la ciencia apunta hacia Dios. Cuando usted busca un porqué en la ciencia y busca buenos científicos, todo apunta hacia un diseño inteligente. Ok, ¿por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? El catecismo nos da la respuesta. Porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Génesis 2:17, vamos ahí por favor. Génesis 2:17. Cuando uno hace rumiación teológica o bíblica, llega a sanas conclusiones. ¿Por qué? Porque el mejor comentario de la Biblia es... ¿Cuál es el mejor comentario de la Biblia que existe? ¿Alguien sabe? ¿Ah? La Biblia. La Biblia. No es fulanito de tal, no es aquel reformador de allá, ¿verdad? Ni algún excelente predicador del presente, que tenemos muchos, gracias a Dios. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia, no hay mejor comentario que ese. Entonces, Génesis 2:17 dice, mas el árbol de la ciencia, está hablando el mismo Dios ahí, se está dirigiendo
Adán, ¿verdad? No comerás del árbol, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Imperativo, un mandamiento. ¿Por qué, Dios? Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué iba a pasar? Morirás. ¿Y murieron cuando comieron ellos? Literalmente hablando. ¿Volvieron al polvo, literalmente hablando? ¿Verdad? Y literalmente hablando, cuando comieron, no. Pero sí espiritualmente. Y sí llegó sobre ellos la muerte. O sea, sí iban a morir. Y Dios les dice, vas a volver al polvo. Del polvo te formé, al polvo irás. Entonces, por eso le hablaba, cuando uno hace rumiación teológica y sigue estudiando la Biblia en el tema de la muerte espiritual, bueno, llegamos a textos fáciles como de Efesios 2, ¿verdad? Él os dio vida, del 1, cuando estabais, como dice hermano Andrés, muertos en delitos y pecados. ¿Más fuerte? Muertos en delitos y pecados. Más fuerte, no. Muertos en delitos y pecados. Gracias, hermano. Muertos, exactamente. Muertos. Entonces, en Adán todos mueren, ¿verdad? Por esa razón, y como todos mueren, dice el catecismo, vemos ingredientes ahí importantes en la respuesta. La justicia de Dios, que no se puede satisfacer por causa de nuestros pecados. Ahora, desgranemos la respuesta. ¿Qué tiene que ver la justicia de Dios con que Cristo se haya humillado hasta la muerte? ¿Qué tiene que ver la justicia de Dios? Hermano, ¿iba a decir algo, Alberto? ¿No? ¿Qué tiene que ver la justicia de Dios? ¿Qué tiene que ver que Dios es justo? Que Dios es justo y tiene que pagar al pecador. Amén. Como Dios es 3 veces santo, Él es justo. Y dice la Escritura que no va a tomar por inocente al malvado, al culpable. Y cuando hablamos de justicia, hablamos que Dios es juez. Y Él debe castigar y juzgar ¿a quién? Al malvado, como bien dice la Escritura, como bien acota David. Entonces, como nadie entonces, por pecador que es, puede alcanzar la justicia de Dios. Es decir, nadie puede presentarse delante de Dios legalmente inocente. Nadie. Entonces, en ese sentido, porque por la justicia de Dios no se podía satisfacer por causa de nuestros pecados, tus pecados. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ningún ser humano puede ir al cielo por obras, que es el argumento, ahí va aterrizando Efesios capítulo 2, ¿verdad? Él os dio vida, estando muertos en delitos y pecados. Y más adelante dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2:8. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, sino que nos gloriemos en Cristo, nos jactemos de Cristo. En Él nos gloriamos. Ahora, por esa razón nosotros no podemos agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero el hombre carnal no puede agradar a Dios. Entonces, la respuesta continúa, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios sí pudo satisfacer la justicia de Dios? ¿Por qué Jesús sí pudo? Era santo y perfecto a la hora de representarnos. Ok, Él es nuestra... No tenía pecado en sí mismo. Amén. Hizo pecado por nosotros, Nos representó, Él es nuestra cabeza federal. Él, como bien acota Andrés, Él es santo, Él no pecó. Y como hemos visto en el catecismo atrás, Él es Dios. Él es una misma esencia con Dios. Nuestro Dios trino es una misma esencia. Y Él tomó carne de la Virgen María y vimos que
Él es Dios desde el vientre materno. Nace, crece siendo Dios. Fue perfecto, no pecó porque Él es Dios. Por eso es importante esta parte en la respuesta. Como Él es Dios, Él, como bien dice a Andrés, vivió la vida que ni usted ni yo podemos vivir. Nadie en este mundo puede cumplir los mandamientos de Dios a cabalidad, a perfección. Nadie puede ser impecable. Solo Cristo. ¿Por qué fue necesario entonces que Él fuese humillado hasta la muerte? ¿Qué fue Jesús a hacer a la cruz en relación con la justicia de Dios? También. Ya vimos que nosotros somos culpables. Y porque somos culpables, no podemos entrar al cielo. Porque somos pecadores, porque no somos legalmente inocentes. Somos legalmente culpables. En relación a la justicia de Dios, ¿qué fue hacer Jesús entonces a la cruz? Hermana Yanina y luego hermano Andrés. A satisfacer la justicia de Dios, ¿cierto? Ajá. O sea, fue a justa, bueno, él no tenía pecado, ¿cierto? Pero la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, entonces él fue a eso, a satisfacer esa justicia de Dios, a ser y a pagar. A pagar, a satisfacer la justicia de Dios. Y como tomó el pecado por nosotros y nos representa en el pecado, se humilló hasta la muerte para darle el significado del pecado. Es inmundo y es completamente sucio y es como una manera de demostrar, tal vez en la palabra, de qué tan serio es el problema. Amén. O sea, que el pecado es algo completamente apartado a la santidad del Señor. Amén. Es serio el problema, me gustó eso. Es serio. Dios es un Dios serio, es un juez serio que debe castigar el pecado. Jesús fue ahí a ser castigado. Estamos hablando de justicia, términos legales, hermano pastor. Como dice la pregunta y la respuesta, ¿por qué era necesario que Cristo pues padeciera, sufriera, se humillara hasta la muerte? Por un lado, Dios determina que si un ser humano peca, la paga es la muerte. Y cada persona que muere satisface esa parte. Pero queda la otra, la justicia. Cosa que el ser humano no puede satisfacer. O sea, se le paga lo que él hizo, la muerte espiritual y la muerte eterna, o la muerte física, ¿verdad? Pero no puede satisfacer la otra parte de Dios, que es la justicia. De ahí que Dios le enseña al pueblo de Israel, ustedes van a morir físicamente, pero para poder satisfacer la justicia de Dios, alguien inocente, sin pecado, debe morir. Por eso estaba el ritual del sacrificio. Llega Cristo y Él lleva todo el mundo, ¿verdad? Él muere físicamente, lleva los pecados de los seres humanos y al mismo tiempo, por ser inocente, satisface no solamente la paga del pecado que es la muerte, sino satisface también la justicia de Dios por ser perfecto y sin pecado. Amén. Mi cuestionamiento, pero mi reflexión es que nosotros al estar en pecado estamos completamente separados de la pureza y santidad de Dios. Por tanto, nos es imposible hacer una obra que desde el inicio empieza mal porque estamos en pecado, no tenemos la habilidad, somos incapaces, estamos completamente depravados para tan solo hacer el intento de poderle complacer, porque no empieza con una intención de que le pueda agradar a Dios, porque no tenemos esa apertura de ya solamente cuando recibimos a Cristo y por medio de Cristo su justicia, y ya Dios nos dé Amén. con esa santidad de Cristo. Excelente. Hermano, Sí, señor. en esta pregunta, yo no sé si ustedes lo ven, pero aquí yo veo el pacto de obras y el pacto de gracia. Ujú. A mí me encanta eso de los pactos. Sí, por lo tanto sea breve porque el tema es amplio. Sí. Si se va a meter por los pactos. No voy a hablar de los pactos, voy a señalar algo rápidamente. Pues que se menciona la cita de Génesis 2:17, donde está el mandamiento, es la prohibición. Ajá. Y
crucificado el cuerpo evangélico, ¿verdad? Ajá. Y vemos aquí donde dice que Cristo vino a morir por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Esa es ahí se concreta el pacto de gracia. Amén. Bellísimo, está implícito, acota el hermano Olger, el pacto de obras y el pacto de gracia, que es un tema amplísimo que estamos comentando el viernes, de hecho que de repente lo podemos ir enseñando después del catecismo. Muy bien, en términos legales, en resumen, Dios es santo, tres veces santo. Él es juez justo y debe castigar al pecado y no va a tomar por inocente al culpable, ¿ok? Entonces, para darle un ejemplo de esta vida, si a nosotros nos agarra la ley y nos llevan a corte delante de un juez, cuando pueden demostrar sin dudas algunas que rompimos esa ley, ¿cuál es la única forma de salir libres de la condena? La condena es cadena perpetua. ¿Cómo podríamos salir libres sin tener que llevar la condena? El juez nos perdona. Pero no nos va a perdonar, pues si no es un mal juez. Que alguien más pague en este caso. Exacto. Y buen punto ese. La gente piensa como un juez así, que un juez que va a perdonarme. Pero Dios no es un juez que para dejar entrar gente al cielo, perdona y ya. Hay perdón, por supuesto, pero tiene que haber satisfacción de su justicia. Ese es el punto. Entonces, para que la justicia se cumpla, normalmente alguien o paga entonces la condena, o también aparece alguien y dice, juez, ¿cuánto es la fianza? Yo la pago. Y eso es pura misericordia. Entonces él dice, tanto, ok, yo la pago. Ahora Jesús pagó nuestra fianza, pero no solamente la fianza, él llevó también la condena, ¿verdad? Porque decimos que si solo pagó fianza no satisface la ira de Dios, sino que él también llevó la condena. O sea, nosotros merecíamos la cruz, merecíamos cada gota de la ira de Dios, de la copa que Jesús se tomó, pero Jesús dice, no, yo me la tomo. Yo me tomo cada gota de la copa de la ira de Dios para que ellos puedan tomar la copa de misericordia. Entonces, legalmente hablando, la justicia de Dios es satisfecha porque el castigo por su pecado y el mío, si hemos nacido de nuevo, fue cargado sobre Jesús. Jesús recibió el castigo. Entonces Dios puede decir, pueden entrar a mi cielo y yo sigo siendo justo y juez justo, porque ustedes siendo culpables los pude perdonar porque Jesús tomó su lugar y Él fue castigado en lugar de ustedes. O sea, entran a mi cielo por pura gracia y misericordia, por puro amor hacia ustedes inmerecido. ¿Ok? Hermano, tengo una pregunta para usted. ¿A dónde estaba la divinidad de Cristo cuando fue clavado en la cruz? ¿Fue clavado el hombre o fue clavado el Cristo hombre y el Cristo perfectamente Dios? Porque hay un momento en que eso ya lo hemos cubierto. Yo no me acuerdo. Ajá. ¿Alguien me la puede contestar? Vamos a ver si alguien se acuerda. De mi parte, solo puede llevarlo el Cristo hecho hombre porque está en pecado. El Dios 100% puro, que es la otra parte, dejaría de ser Dios si tiene que pecar por el pecado. Si tiene que recibir la ira de su propio pecado, porque él no puede tener pecado. Entonces, ¿cómo hizo Dios para no pecar en la tierra si era hombre? ¿Cómo fue perfecto? Él nunca pecó. Sí, no, eso es obvio. Eso ¿Cómo no hizo son Dios? los pecados. Si usted es hombre, yo soy hombre, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo y Jesucristo? Porque él nació sin pecado por medio del Espíritu. Sí, eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Yo sé la respuesta, pero ya estoy viendo tal vez. Sí, porque ya lo habíamos cubierto. Ahorita yo le doy la respuesta en privado. La pregunta específica fue, ¿quién sufrió en la cruz? No, yo tengo la respuesta, era pensé que se apegaba al tema, está bien, no hay problema. No, pero ¿cuál era la pregunta? Sí, que cuando Cristo fue clavado en la cruz, ¿dónde estaba su divinidad? ¿Dónde estaba su divinidad? O sea, la divinidad de Jesús nunca se fue de Jesús. ¿Correcto? Jesús es Dios hecho hombre perfectamente. La pregunta tal vez, ¿quién estaba siendo castigado? ¿Verdad? Porque hay un momento en la cruz que dice que Él se despojó de su gloria. Exacto, eso lo habíamos cubierto. Pero para refrescar, habíamos visto que Jesús, como es una esencia y
y es Dios, como bien acota el hermano Andrés, Jesús, divinamente hablando, no recibió la ira de Dios. Fue en su carne, en su naturaleza humana, porque si Él no hubiera sido hecho Dios, como vimos el ejemplo del tabernáculo tenía la mesa del pacto, ¿verdad?, que era hecha de madera de acacia, creo que lo he hecho como 3 veces o 2 veces, y estaba cubierta por oro. La madera de acacia simboliza la naturaleza humana de Jesús y el oro simboliza la naturaleza divina. Entonces, para que Cristo hubiese podido soportar la ira divina, tenía que ser divino, porque si no la madera se quemaba. Entonces, ahí sí, lo hemos acotado ahí varias veces, pero no, está bien, mi hermano, porque sí va de la mano. Ajá, porque sí va de la mano. Recuerde que yo soy viejito y se me olvidan las cosas. Yo no lo dije, usted. Todo el mundo se ríe, ¿verdad? Está bien. Lo peor es que estuve a punto de decirlo. No, mi hermano. No tiene que ver con todo. Tranquilo, mi hermano. Le amamos mucho y siempre lo que el hermano comenta es muy bueno y edificante. Y me goza porque estamos en la misma página. Amén. Entonces, avancemos, porque se nos va el tiempo. ¿Por qué fue también sepultado? Ya vimos que estamos viendo la doctrina de la humillación de Jesús, ¿recuerdan? O sea, Dios se humilló. El hecho de venir a este mundo ya es humillante. Ya es humillante, ¿verdad? O sea, imagínense a un magnate, pero imagínense a un magnate de verdad, a un el que está de moda, Bill Gates, metiéndose a un precario ahí en Cartago, a hablar con gente ahí, o a pedir dinero, no sé. Eso no se compara. O sea, no sé qué sería tan humillante para un ser humano, para dar un ejemplo, pero estamos hablando que para el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, venir a este mundo lleno de pecado, oscuridad, maldad, ya es humillante. Una pequeña nota rápida. Sí, amén. Las preguntas y las respuestas 40, 41, 42 y 43 responden y soportan la pregunta y la respuesta 44. Amén. Para Dios 8. Sí. Ok, ¿por qué también fue sepultado? Recordemos que, como bien acota el hermano, Jesús es Dios. ¿Qué tenía que ir a hacer al sepulcro? Respuesta, ¿para qué? Testificar que verdaderamente muere, que verdaderamente era hombre y muere. Pero ¿qué dijo? Ya me voy a adelantar a la 44. ¿Qué dijo Jesús cuando le da la esperanza de la salvación al malhechor que estaba al lado suyo? Cuando le confirma, cuando le responde a la petición, ¿qué le dice Jesús? Hoy mismo. ¿A dónde iban a estar hoy mismo? Paraíso. Entonces, Dios nunca muere. Como dijo aquel, creo que fue Nietzsche, Dios está muerto, ¿verdad? Nietzsche dijo, Dios está muerto. Y luego, cuando él murió, alguien escribió en la pared o en la puerta de él, Nietzsche está muerto, Dios sigue vivo. Ahora, entonces, Jesús, el cuerpo fue el que fue a la sepultura. El cuerpo, no Jesús. Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Entonces, ¿pero por qué fue necesario entonces que fuese sepultado? Porque era necesario testificar que realmente murió. Porque estaba escrito que Él, Dios y el Espíritu Santo lo iban a levantar de entre los muertos. Jesús mismo iba a venir a tomar su cuerpo, glorificarlo, ¿verdad? Y glorificarse y ascender al cielo de forma visible. Y así fue. En Hechos 1:11 los apóstoles lo ven irse al cielo, pero los apóstoles lo tocaron. A Tomás Jesús le dijo, meta su dedo, ¿verdad? En mi costado y todo, en mis manos. O sea, a veces dicen las personas, ¿cómo vamos a hacer cuando estemos en el cielo? Bueno, Jesús tuvo cuerpo y era su cuerpo y era reconocible. Y si vamos a hacer semejantes a Jesús, bueno, pero ese no es el tema. Entonces es necesario que Él hubiese sido sepultado. Era necesario eso.
Vamos a ver qué nos dice Hechos 13:29. Hechos 13:29. El 30 también. Dice, y habiendo cumplido todas estas cosas, todas las cosas que de él estaban escritas, es que todo lo que de él se dijo se cumplió. Ya había estado escrito que quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. O sea, estaba escrito que Jesús debía haber estado realmente muerto, porque él también había dicho, destruyan este templo y en 3 días, ¿yo qué? Yo lo levantaré. Eso fue lo que hicieron, destruyeron el cuerpo de Jesús, pero al tercer día él mismo lo levantó. Ahora es necesario que él estuviera verdaderamente muerto, porque él prometió que iba a resucitar. Y es interesantísimo, y en la sabiduría de Dios hubieron testigos seculares de eso. ¿Quiénes fueron? Váyanse a la sepultura, váyanse en aquel momento cuando el ángel removió la roca. Los soldados, excelente. ¿Y eran cristianos? No, eran paganos y estaban fríos, temblando de espanto cuando vieron al ángel remover la roca. Pero como estaban muertos en delitos y pecados, llegan a las autoridades y ¿qué les dicen? Mira, buena plata le damos, ustedes no dieron nada, ahora más bien vayan y miéntanle a todo el mundo que sus discípulos robaron el cuerpo. Entonces era necesario que la gente, todo el pueblo, no tuviese duda que Jesús murió. ¿Recuerdan en Lucas 24? Aquellos 2 que iban caminando camino a Maús, ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza que Jesús era el Mesías verdadero. Y ellos estaban tristes porque murió. Y está sepultado. ¿Verdad? Y ya sabemos que Jesús se les aparece. Ven, resucité. ¿Por qué? Porque eso era necesario. Jesús es Dios porque entonces venció la muerte, al pecado y Satanás. Siguiente pregunta. Ya que Cristo murió por nosotros, y esta buenísima, ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Respuesta, nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados. O sea, cuando alguien muere, no está pagando por ningún pecado. Porque ¿quién pagó por nuestros pecados? Jesús. La paga del pecado es la muerte. Y Jesús ya pagó. Jesús ya pagó por mi muerte, por mi paga. ¿Por qué cree que Jesús viene? Algunos van a ser arrebatados y no van a experimentar la muerte. Si está establecido que todo hombre muera, que todo hombre ¿qué? Es pecador, por ende la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús ya pagó por eso. Ya pagó por mi muerte. En mi muerte, los cristianos no estamos pagando nada. Vean la respuesta. Nuestra muerte es una satisfacción, no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una ¿qué? Liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Es maravilloso. Sí, adelante. Importante subrayar aquí, con base en la primera pregunta, que Cristo murió por nosotros. Cristo es la primicia de muerte. Pero nosotros tenemos la gran esperanza de que vamos a resucitar en Cristo Jesús. Eso es hermoso. O sea, vamos a morir por el pecado, como dijo el hermano pastor, pero la justicia la satisfizo Cristo en la cruz, pero nosotros somos primicias de los muertos. A los que no creen en la resurrección, que esto se sabe más adelante, como los saduceos que no creían, eso es una herejía, porque Cristo murió y resucitó. Correcto. Y eso tiene ese símbolo, esa verdad, que todos nosotros que somos hijos de Dios vamos a ser la primicia. ¿Qué es la primicia de los muertos? ¿Y cuál es la cosecha? Los hijos de Dios, vamos a resucitar, no vamos a tener vida. Amén. San Juan 5:24. Ajá. No es que vamos, es que en el momento en que creemos y se aplica la justicia, somos nuevas criaturas, quiere decir que nos da vida inmediatamente.
Y nosotros todos merecemos la muerte. Y por eso Cristo murió. O sea, hasta en eso Cristo tomó nuestro lugar, en la muerte. Por eso es cuando Cristo venga, algunos van a ser arrebatados, los que estén acá. No tienen que pasar por el trago misterioso y tal vez amargo de la muerte. Ahora, para nosotros los cristianos, la muerte es una bendición y una alegría. Es un gozo. Es lo que está diciendo la respuesta. ¿Por qué? Dice San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ok? Está hablando de vida espiritual, pero también vida eterna. Ahora, la respuesta está en que es una liberación del pecado. La muerte es la única forma de ser libres de la naturaleza pecaminosa, no hay otra. Totalmente libres, ¿verdad? Sí podemos mortificar nuestra naturaleza, sí podemos sujetar nuestra naturaleza pecaminosa, porque ya Dios nos dio libre albedrío, ya Dios sí nos hizo libres en Cristo, pero ser libres de esa tediosa y incansable naturaleza pecaminosa, solo a través de la muerte podemos ser finalmente libres. Dice Pablo en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Hermanos, la muerte es la sepultura de la naturaleza pecaminosa. Cuando un cristiano muere, debemos gozarnos, debemos alegrarnos, de verdad. Hermanos, de verdad, yo sé que humanamente hablando es triste, más si en una familia tal vez el que sostiene su hogar muere, o un niño. Yo sé que la muerte, humanamente hablando, no vamos a minimizar nuestra naturaleza, o sea, nuestra humanidad es triste, ¿verdad? Jesús mismo lloró por la muerte de Lázaro, ¿verdad? Sí, pero también tiene la otra cara. Debemos gozarnos porque Dios, qué dichoso este hermano. Ya no tiene que batallar con el pecado, ya no tiene que luchar contra su naturaleza pecaminosa, ya no más. Ya hoy nos gozamos porque cuando veamos ese cuerpo en el ataúd, decimos, Dios, ahí está sepultado el pecado, para siempre. La naturaleza pecaminosa de ese hombre ya murió por siempre. Y esa persona, por medio de la muerte, está en tu presencia. La muerte es la única forma de entrar a la presencia eterna de Dios, no hay otra forma. Si Cristo no ha venido y nos arrebata, o sea, no hay forma de entrar a ese deseo interminable, incansable que tenemos en esta vida, de estar con Dios y ver a Dios cara a cara, ¿verdad? Y escuchar su voz, que es por medio de la muerte. Voy, hermano. Mi hijo me preguntaba ayer, papi, ¿cuál es la voz de Dios? Es que yo no escucho a Dios, ni veo a Dios ni escucho a Dios, ¿cómo será su voz? Yo precisamente le hablaba de eso. La única manera de saber cómo es la voz audible, cómo será su tono de voz grave, no sé, es a través de la muerte. La muerte debemos verlo como algo natural de la vida. Un compañero está ahí, un compañero de trabajo, ya le doy la palabra. Un compañero de mi trabajo está ahí batallando con eso. Tiene cáncer en el estómago, lo han hecho varias cirugías. Y estamos un grupo ahí, hay que donar sangre y todo. Si alguien está interesado en donar sangre, me dice. La cuestión es que todos, la mayoría no son cristianos, lo quieren vivo. Y yo hablaba con un compañero que se supone es cristiano y me dice, sí, es que es difícil concentrarse en el trabajo sabiendo que él es mi amigo, él no es cristiano. Y dice, él no es mi amigo y está en esa condición. Y además él no decía, él es mi mejor amigo, le hablamos todo el tiempo, es su mejor amigo. Y yo aproveché, o sea, tú eres cristiano, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Y él que es mundano es tu mejor amigo? Y usted habla con él, ve, cuando ya sale del estado ahí inconsciente, y ve, ¿sí? Y ya le hablaste de Jesús, y ya le hablaste que Dios está irado con él y que si no se arrepiente se va a ir al infierno y su dolor y su martirio va a ser peor
y va a ser por toda una eternidad, y de ahí no hay cirujano, ni cama, ni droga, ni ningún fármaco que lo saque de ahí. ¿Ya le hablaste de eso? Porque su vida está ahí. Él está ahorita tragando un poquito de la ira de Dios. Está experimentando un trago de la ira de Dios ahí. Y si le das lucidez y puede hablar contigo, ya le has hablado. Entonces yo me enojé y me lo regañé. ¿Cómo es posible que él sea tu mejor amigo? Dices tú, un mundano, un impío, y esté en la cama muriéndose, y usted no le haya hablado de Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de amigo sos? ¿Verdad? Porque yo le he hablado así a él, y él no es mi mejor amigo. Él se alejó, yo no de él se alejó de mí. Porque no hay comunión con luz tinieblas. Le hago yo, ahora oremos, porque él ha escuchado el Evangelio, y si es de Dios, tal vez Dios lo llevó a esa sala de cirugía, porque Dios, el cirujano de cirujanos, confiemos en Dios que va a quitar ese corazón de piedra y cambiarlo por una carne. A veces el ser humano tiene que ir por ahí. Dios sabrá en su sabiduría. Pero eso es lo que pasa. Para el impío, la muerte será horrible. Será la única forma de irse al infierno, a través de la muerte. Para el cristiano es la única forma de ir al cielo. Y para nosotros es bellísima. Incertidumbre, ¿cómo va a ser el momento? No lo sabemos, ¿verdad? Cada uno cuando piensa en eso dice, Señor, concédeme que sea así, concédeme que no sea así. Pero sea como sea, pasará y estaremos contigo. ¿Qué era el consuelo ya le doy la palabra? ¿Qué era el consuelo? El consuelo de aquellos que entraban al Coliseo romano y decían, no vamos a negar a Jesús, vamos a sufrir por un ratito, los leones nos van a comer, pero eso será un dolor momentáneo. O como le dijo Policarpo a sus verdugos, mi fuego va a arder por 1 hora o 2, pero el suyo, si no se arrepiente, va a arder por toda una eternidad. Hermano Oliver. Bonito ese mensaje, hermano. Y eso que nos llama la atención a nuestras conciencias de predicar el Evangelio, ¿verdad? No nos cuesta a veces. Viendo gente ahí muriéndose en los infiernos en la familia. Dice Hebreos 2:9 que Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, que Cristo venció la muerte, que es sublime y que misericordiosa obra, ¿verdad? Porque Él venció la muerte, dice, al pecado y a Satanás por nosotros. Pero vamos a morir por la causa del pecado, pero no vamos a ser crucificados. ¿Te acuerdas? Crucificados, eso es una sublime gracia. Y además de eso, no estamos sufriendo, vamos a padecer como cristianos persecución, pero ya tenemos la garantía de la resurrección, sin que pasemos por esa crucifixión tremenda. O sea, eso no minimiza esa obra de Cristo en la cruz. Y sin esa resurrección no digamos, pues para que tomemos conciencia de eso. Cristo venció la muerte, venció a Satanás, el pecado, la cruz, y que vamos a tener el mismo cuerpo de Él. Y todo lo que a Él le pasó en la muerte lo vamos a vivir nosotros. Y vamos a estar igual en el mismo lugar donde Él está. Amén. Tengamos conciencia de eso. Entonces, bellísimo, o sea, eso, si vemos la muerte así, es un consuelo. Es más, nosotros los cristianos no deberíamos tener problemas de depresión por un luto o un duelo. Sí, o sea, humanamente hablando, sí, tenemos un tiempo donde tenemos que asimilar la ausencia de un ser amado querido. Pero yo no sé, si somos bien enseñados y por algo Dios nos traga y vemos esto, el luto, el duelo, lo vamos a tomar con mayor resiliencia. Resiliencia es la habilidad de sufrir y llevar el sufrimiento sin caer en desesperación o depresión. ¿Por qué? Porque sabemos entonces, por una parte nos duele, pero por otro lado Dios, qué dichoso, ya no peca, ya no batalla con su pecado, está contigo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Última pregunta, ¿qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? O sea, además de eso, lo que hemos hablado, ¿qué más? Por su poder, ojo, nuestro viejo hombre está crucificado
muerto y sepultado juntamente con Él, para que en adelante no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a Él en sacrificio agradable. Ahora nos lleva a una aplicación práctica. Esta pregunta, ¿qué provecho? O sea, Cristo ya murió en la cruz, Cristo me hizo inocente en la cruz, ya Cristo pagó por todos mis pecados en la cruz, Cristo me ha devuelto mi libre albedrío. Ya me hizo libre de la esclavitud del pecado. Ya no soy esclavo al pecado, ya no soy esclavo a Satanás. Todo por gracia y misericordia. ¿Ahora qué? Bueno, la Escritura, por ejemplo, lo dice en Romanos 12. Vamos ahí, por favor, para ir terminando. Romanos 12 dice, el verso 1, así que, hermanos, os ruego, y Pablo va a basar ese ruego en algo, por las misericordias de Dios. ¿Alguien sabe cuáles son esas misericordias? Todos los 11 capítulos. Amén. Todo lo que se ha dicho atrás. ¿Y qué se ha dicho atrás? El Evangelio. El Evangelio. La depravación total y luego todo lo que hemos hablado. La justicia de Jesús. Y por ahí hay aplicaciones en el capítulo 6. Donde por ese Evangelio, porque somos libres, entonces mortifiquemos la carne. Crucifiquemos la carne. No vivas para la carne. No vivamos, perdón, me incluyo. No vivamos para satisfacer la carne. Es la aplicación. ¿Por qué? Porque Cristo murió ya para castigar todos nuestros pecados. Ya todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Ya Dios nos ve santos, perfectos, como acota el hermano Andrés, revestidos de la justicia de Jesús. Ya Dios nos ve vestidos con todas las obras buenas de Jesús. Pero esa naturaleza pecaminosa sigue en mí. Y es la que me va a inclinar a hacer la maldad aún. Pero yo ya tengo libre albedrío. Pero ya no reina en mí. Ya no reina. Antes era mi rey. Antes éramos esclavos de esa naturaleza. No podíamos dejar de pecar. Practicábamos el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Ahora nosotros practicamos la justicia porque somos del Señor. Entonces, ya no debemos obedecer esas perversas concupiscencias. Y sigue diciendo el verso que por esa misericordia de Dios, por el Evangelio, por Jesús, por su muerte, por su resurrección, ya no vivamos entonces así. Dice que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, les he enseñado, dice Pablo, el Evangelio. Lo tienen en su mente, ya conocen la verdad del Evangelio. Ahora vivan acorde a esa verdad. Y por ahí va el sermón ahorita. Vivan acorde a esa verdad. Hermanos, deberíamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos, estoy leyendo un comentario, significan nuestros miembros y por extensión nuestras vidas enteras. Sigue diciendo, nuestro culto, la entrega total es nuestro culto racional. Es nuestro culto racional en ese sentido. Si el Hijo de Dios ha muerto por mí, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Y es en agradecimiento. Vivir para Él. Ahora yo quiero vivir para Él. Y para vivir para Él tengo que morir a mi antiguo yo. No nos conformemos a este mundo, hermanos. El mundo quiere que vivamos felices, pero sin Dios. Ese es el mundo. El mundo quiere ser feliz sin Dios. Entonces tienen sus propios gurús del alma, la psicología y todo eso. Tienen sus formas de diversión sin Dios. Tienen su forma de tener salud sin Dios. Quieren tener vida eterna sin Dios. Porque a eso quieren ir, con la inteligencia artificial. Y el ser humano, el transhumanismo y todo esto. Quieren vida eterna sin Dios. Quieren salud sin Dios. Quieren
salud mental y emocional sin Dios. Ese es el mundo, pero nosotros tenemos otro estándar. Entonces tengamos cuidado con lo que consumimos. ¿Qué consume usted entre semana? ¿Facebook? ¿YouTube? ¿Qué consumes? ¿O estás consumiendo Biblia? Tengamos cuidado porque el diablo es muy astuto y por ahí se mete. Hay muchas personas que cuando tienen problemas personales, familiares, económicos, con los últimos que consultan, número uno es con Dios y la oración, eso lo dan como último recurso, ¿verdad? Y eso el hermano pastor lo predicaba, eso nos pasa, pero lo hagan de último recurso. Pero uno de los primeros su propia sabiduría y su propio entendimiento. Segundo, se van a un psicólogo y prefieren gastar plata en el psicólogo que decirle al pastor, hermano pastor, necesito consejería. Ahora, antes de eso deberíamos ir a la Biblia. Pero si aún no estoy satisfecho, bueno, para eso Dios dio consejeros en la iglesia, pastores. Entonces dejamos eso de último. Y ahí están los últimos recursos, en mi último plan para resolver conflictos están la oración, la Biblia o los pastores. Pero primero eso, busquemos ver algún buen recurso financiero en YouTube, psicología, médicos, ¿verdad? Pero de último eso, cuando eso debería ser lo primero. Amén. Es lo normal y en esa naturaleza la que tenemos que tener cuidado, crucificarla y decir, no, Dios, primero los recursos que tú me dices en la palabra de Dios, la oración, la Biblia, y para eso Dios puso pastores y maestros. Amén. ¿Algún comentario final? Si no oramos, hermano Andrés y luego hermano pastor. Sí, yo una preguntita. Yo tengo claro que Jesucristo, al representar, él no tenía pecado, y ahí es donde estoy dudando, él no tenía pecado, murió representando nuestros pecados. Ahora bien, la palabra dice, resucitó por el poder del Espíritu. ¿Está resucitando a alguien que murió? Es que yo creo que sí murió. Usted me pareció entender como que no murió. Jesús no murió en su divinidad, porque Él es Dios. Pero la parte, o sea, es que es uno solo. Pero humanamente hablando, sí murió. Cuando Jesús muere, murió su carne. Él se separa de su cuerpo, porque Él es Dios. Se separa de su cuerpo lo deja en la tumba y nadie lo toca. Si no dejó que tocaran el cuerpo de Moisés, menos su propio cuerpo. Entonces el cuerpo queda en la tumba, pero Jesús, como bien le dijo al que estaba ahí a su izquierda o a su derecha, no sé cuál fue de las dos, le dice, hoy mismo estás conmigo en el paraíso. Pero al tercer día regresa por su cuerpo y es resucitado. Él dice, yo lo levantaré. ¿Se acuerda cuando él dijo a los fariseos, si ustedes destruyen ese cuerpo, hablando del mismo, en 3 días yo lo levanto? Entonces eso fue lo que pasó. Destruyeron su cuerpo, pero no su ser, su divinidad, jamás. Por eso Él viene y lo levanta. Y de hecho hacia ahí vamos con el domingo 17, vamos a ver la resurrección de Jesús. Y ahí vamos a terminar el estado de humillación de Jesús y vamos a ver el estado de exaltación de Jesús. Cuando pasemos por este tema controversial entre muchos buenos teólogos de si Jesús descendió literalmente al infierno o no. Y este tema es chivísima y de mucho estudio y en muy buenos teólogos no tienen armonía y una misma conclusión en cuanto a eso. Tiene que abrir espacio, hermano, para participación. Voy a redactarlo de forma que hacerlo de forma que pueda ir al grano, se pueda hacer entendible para que haya espacio para la participación. Dejar unos 10 minutos para participación. ¿Ok? Entonces, pero bellísimo esto. ¿Se imaginaba usted que este catecismo iba a ser tan lindo? Yo no. Sencillo, pero bellísimo y a la vez profundo. Y alimenta tanto al que viene creciendo en la fe, como al que ya lleva tiempo caminando en la fe, como al maduro en la fe. Es bellísimo. Padre Santo, te damos gracias. Porque estas preguntas nos llevan a tu palabra. Y tu palabra nos alimenta y nos ayuda y nos guía a extraer de su palabra riquezas, perlas hermosas. Mi Dios, sobre todo esto, sobre todo lo que hemos visto hoy, sobre todo lo que hemos aprendido hoy, permítenos irnos con las aplicaciones finales. Permítenos
agradecerte por tan maravilloso regalo que a ti te costó la sangre. Y permítenos vivir esto. Permítenos, concédenos, esfuérzanos, danos de tu gracia, porque estamos dispuestos en nuestra responsabilidad a hacer lo que tú nos mandas. Crucificar la carne con sus deseos y pasiones y vivir para Jesús en agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros. Estamos dispuestos, queremos hacerlo. Tú también prometes ayuda. Salmo 54:4 dice: pues Dios es mi ayudador. El Señor, Él es quien sostiene mi alma. Ayúdanos, esfuérzanos, santifícanos cada vez más, que podamos ser una iglesia cada vez más en el sentido de responsabilidad humana más pura. Ya tú la has purificado, no tenemos mancha ni arruga, pero permítenos ser cada vez más santos, menos pecadores. Concédenos levantarnos teniendo conciencia de que será una batalla contra nuestra carne y debemos y tenemos que mortificarla y hacerla morir, porque tú nos has hecho libre y porque somos libres y porque el pecado no reinará más en nuestras vidas, porque eso es un decreto de tu palabra para con tu iglesia. Concédenos vivir en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, y concédenos también, cuando venga alguna circunstancia, consultarte en oración, consultar a tu palabra y, si es necesario, consultar con los pastores que tú has puesto para supervisar, alimentar y guiar a tu iglesia, para que sigamos todos juntos a Cristo. Ponemos en tus manos el culto que viene, bendice el refrigerio que vamos a tener. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Mis hermanos, tenemos entonces...